Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos en Aprende con Tabela. Me presento, mi nombre es Edrey Robles y yo soy el profesor de Física y Matemáticas aquí en Aprende con Tabela. Y pues es jueves de matemáticas. Recuerda que todos los jueves subimos un video de este estilo en donde hablamos pues de temas variados de ciencias o matemáticas, de cosas que están sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos hablando acerca del Perseverance y también la semana pasada pues estuvimos hablando acerca de las vacunas. Y en esta ocasión vamos a cambiar un poco el rumbo de los temas. Vamos a comenzar con un tema de matemáticas, especialmente de probabilidad y estadística. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque vamos a resolver algunos ejemplos del tema de los cuantiles. Así es, esos cuantiles que se dividen en tres clases: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Si ya te sonó estos nombres, pues entonces te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque el día de hoy vamos a revisar cómo se calculan y las fórmulas, qué significa cada uno de los elementos que las componen y sobre todo vamos a entender qué son y para qué sirven. Pues comencemos. Eh, pues mira, te platico. Los cuantiles son cantidades que nos permiten identificar ciertos elementos en distintas posiciones de un grupo de datos. Es una cantidad estadística y recuerda que la estadística se basa en el estudio de los datos, o sea, cómo podemos tener patrones o sacar ciertos comportamientos de los datos. Y en especial, en estadística existen dos principales naturalezas de ciertas medidas o de ciertas variables. Entonces voy a empezar con eso. En la estadística tenemos dos medidas, dos clases de medidas o dos clases de valores que obtenemos de los datos. Unos son de tendencia central y aquí en los de tendencia central se encuentran los cuantiles, que son las cantidades que vamos a ver hoy y cómo aplicarlas. Y las otras clases de medidas son de dispersión. Y bueno, nada más como recordatorio, los valores de tendencia central nos dicen qué tanto se parecen los datos de un conjunto estadístico. Y eso nos sirve mucho para encontrar las similitudes, pero también nos sirve mucho saber los valores de dispersión para saber qué tan alejados están estos valores unos de otros. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en los valores de tendencia central, específicamente hablando de los cuantiles. Entonces, como habíamos comentado al inicio, los cuantiles, que es el tema de hoy, se dividen en tres clases: los deciles, los cuartiles, que no es lo mismo que cuantiles, uno es con R y otro es con N, y los cuartiles son una parte específica de los cuantiles. Y finalmente tenemos los percentiles. Entonces, comencemos con un ejemplo. Vamos a comenzar con los cuartiles y para empezar, déjame contarte que un cuartil, probablemente es el cuantil más común, el que más se utiliza en la estadística, nos permite encontrar el valor que corresponde a cierto porcentaje de datos. Es decir, nosotros en la estadística tenemos una cantidad infinita de datos. Un conjunto de datos puede ser tan grande como tú quieras. Puede ser de 10 datos, puede ser de 50 o puede ser de 1 millón de datos. Entonces, cuando los datos son pequeños, bueno, cuando el conjunto de datos es pequeño, no hay mucho problema en identificar cuál es el dato que equivale al 50%. Digamos que en este conjunto de 1, 2, 3, 4, 6, 10, encontrar el dato que le corresponde al 50%, a la posición del 50%, pues únicamente necesitamos dividir los datos a la mitad y en esta ocasión el dato que se encuentra en la mitad pues no existe, sería un valor virtual, ¿no? Porque
o probablemente podríamos elegirlo como el número 5. Sin embargo, si te fijas, aquí de este lado hay 4 datos, de este otro lado hay 5 datos. Por lo tanto, el dato que corresponde a este valor, que tiene el valor del 5, no es el dato de la mitad exactamente. Entonces, por esa razón, lo que hacemos en ocasiones es sacar el promedio de esos dos datos que se encuentran a la mitad y pues obtener el valor que corresponde al 50% de los datos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Un cuantil es un valor dentro del conjunto de datos. No es como, por ejemplo, la media, que muchas veces la media es un valor que no existe. Se calcula utilizando la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Y probablemente sí exista ese valor dentro del conjunto, pero casi siempre es un valor que no existe, es un valor que se calcula. En el caso de los cuantiles no sucede lo mismo, sino que el cuantil sí pertenece al conjunto de datos, nos sirve para darnos una idea de cómo están divididos los datos. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor nuestro conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este conjunto de datos de 5 datos. 2, 5, 3, 4 y 1. Lo primero que tendríamos que hacer es ordenar este conjunto. Obviamente pues es un conjunto muy sencillo, es del 1 al 5. 4, 5. Aquí ya ordenamos nuestro conjunto de datos de menor a mayor. Es un conjunto muy pequeño y, como te decía, los cuantiles nos van a dar el valor de cierta posición que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, voy a borrar este primer ejemplo que había puesto y nos vamos a quedar con este ejemplo del conjunto del 1 al 5. Los cuartiles nos ayudan a dividir al conjunto de datos en 4 partes, por eso se llama cuartil, porque divide en cuartas partes al todo el conjunto. La primera parte va a corresponder al 25%, la segunda parte al 50%, la tercera parte al 75% y evidentemente la cuarta parte pues, corresponde al 100% de los datos, que sería el último dato. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro cuartil número 2? Es decir, el que corresponde al 50% de los datos, pues es el dato que se encuentra justo a la mitad de todo el conjunto, porque se representa el 50%. El dato aquí que se encuentra a la mitad del conjunto es el dato que está, el dato que toma el valor número 3. Por lo tanto, el cuartil número 2 vale 3. Y así de fácil es calcularlo. Simplemente basta con encontrar la posición del cuartil y saber el valor de ese dato. Pero bueno, muchas veces los cuartiles y los deciles y los percentiles no son tan fáciles de calcular porque pues el conjunto de datos no es tan pequeño. Entonces, ¿qué sucede con los datos que no son tan pequeños o que los conjuntos tan pequeños sobre todo? Pues vamos a tener ciertas fórmulas que nos van a permitir calcular las posiciones de los deciles, cuartiles y percentiles, porque recuerda que aquí nos interesa calcular la posición del dato. No estamos calculando el valor lo vamos a encontrar una vez que calculemos la posición, que verifiquemos cuál es el dato del conjunto, y ya que verifiquemos decimos, ok, ese dato del conjunto vale 3, o vale 4, o vale 8, o vale 1000. No estamos calculando el valor, sino solamente estamos calculando la posición del cuantil. Bueno, pues para calcular la posición del cuartil, que vamos a empezar con el cuartil, lo hacemos de la siguiente manera. Primero vamos a tener 1 más i por n menos 1, todo esto 4.
Y de esta forma vamos a calcular el cuartil de el primero, el segundo o el tercero. Donde i va a tomar el valor del cuartil que queremos calcular. Entonces, en este caso, para los cuartiles, únicamente tiene sentido calcular el primero, segundo o tercer cuartil, porque ya vimos que el cuarto cuartil corresponde al 100% de los datos y por definición el dato que corresponde al 100% pues es el último, el mayor, o sea que calcular el cuarto cuartil es algo trivial, ni siquiera vale la pena calcularlo porque ya sabemos cuál es la posición de ese dato, es el último. Pero sí tiene mucho sentido calcular la posición del primero, segundo o tercero. Por lo tanto, en los cuartiles i toma el valor 1, 2 o 3. Y, por ejemplo, para calcular los deciles vamos a tomar exactamente la misma fórmula. 1 más i por n menos 1 entre, en este caso, entre 10, porque aquí en el conjunto de datos lo vamos a dividir en 10 partes, justo por eso se llama deciles, porque vamos a calcular las décimas partes de ese conjunto. Y en el percentil, perdón, antes de pasar a los percentiles, en los deciles, la i vale la pena calcular las posiciones del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el noveno decil. ¿Por qué del décimo decil ya no? Pues porque sucede lo mismo que con el cuarto cuartil. El décimo decil es el último dato y pues no vale la pena calcularlo porque de entrada pues ya sabemos cuál es el valor del último dato. Únicamente con ver el conjunto. Y para los percentiles vamos a tener exactamente la misma fórmula, 1 más i n menos 1, en este caso entre 100, porque los percentiles, como su nombre lo indica, va a dividir el conjunto de datos en 100 partes y vamos a calcular cada centésima parte de ese dato, perdón, de ese conjunto. Entonces, vale la pena calcular desde el percentil 1 hasta el percentil 99, pero el percentil 100 ya no, porque sucede lo mismo que con el cuarto cuartil y el décimo decil, es el último dato. Y por último, no lo especifiqué, pero en las tres fórmulas, el valor de n es el valor del conjunto de datos. O sea, ¿cuántos datos hay en todo el conjunto? Pueden ser 10 datos, pueden ser 100 datos, 1000 datos. No importa la cantidad de datos, ese es el valor de n y se mete dentro de la fórmula y además reemplazamos el valor de i por la posición del cuantil que estamos calculando, ya sea si es un decil, si es un cuartil o si es un percentil. Entonces, bueno, ya que tenemos las fórmulas y ya que sabemos qué significa la i y la n, que es lo más importante, pues, ¿qué te parece si hacemos un ejemplo? Entonces, pues, vamos a aplicar las fórmulas de los cuantiles en el siguiente ejemplo de 25 valores ordenados de menor a mayor. Y los voy a apuntar aquí rápidamente. Tenemos el conjunto de 3, 5, 6, 11, 14, 18 que se repite dos veces, 20, 24, 25, 27 que lo vamos a repetir veces, 28, 31, 33, 34, 36, 44, 45, 47, 48 que lo vamos a repetir dos veces, 50 que también lo veces y 52. Entonces, este conjunto de datos tiene 25 datos, iba a decir 50 datos, no, tiene 25 datos. De manera que ya sabemos cuánto vale nuestra n. La n vale 25 porque es la cantidad de datos que tiene este conjunto. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el valor del tercer cuartil, primero tenemos que calcular la posición del tercer cuartil y luego contar esa posición dentro del conjunto e identificar el valor. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a calcular la posición del tercer cuartil. Y para eso voy a poner la C de cuartil y voy a poner el 3 de que estamos calculando el tercer cuartil.
Y recuerda que la fórmula es 1 más i, que en este caso i es 3 porque estamos calculando el tercer cuartil, por n, que en este caso es 25 menos 1, todo entre 4 porque estamos calculando los cuartiles que dividen al conjunto de datos en 4 partes. Entonces, simplificando un poco, dentro de este paréntesis 25 menos 1 es igual a 24. Entonces todo es igual a 1 más 3, 24 entre 4. Ahora, 3 por 24 es igual a 72. Entonces, explicarlo aún más de esta. 1 más 72 entre 4. Y 72 entre 4 es igual a 18. Por tanto, esto es igual a 1 más 18. 1 más 18 es igual a 19. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el cuartil 3 es igual a 19? No, no vale 19, sino que el cuartil 3 está en la posición 19 de nuestro conjunto de datos. Así que ahora lo que tenemos que hacer es contar desde el 1, desde el primer dato que es el dato número 1, hasta el dato 19, y lo que valga el dato 19 es lo que vale el cuartil número 3. Hagámoslo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 8 y tenemos el 19 que corresponde al valor 45. Por lo tanto, el cuartil 3 es igual a 45. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Para qué nos sirve saber cuánto vale el cuartil 3? Pues recuerda que el cuartil 3 corresponde al 75% de los datos que ya están ordenados de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? Podemos sacar algunas conclusiones. Imagina que estos datos son edades. Entonces, la persona más joven tiene 3 años y la más grande tiene 52 años. Esto y saber el dato del cuartil número 3 pues nos ayuda a hacer la siguiente afirmación, que el 75% de las personas entrevistadas tienen 45 años o menos. ¿Por qué? Porque el valor que corresponde al 75% de los datos es 45. Ya lo sabemos porque ese es el cuartil número 3. Entonces, si 45 es el 75% de los datos y los datos están ordenados de menor a mayor, quiere decir que de 45 hacia atrás todos son datos menores. Así que el 75% de las personas tienen 45 años o menos, o podemos cambiarlo. El 25% restante tiene 45 años o más. Para esto sirven los cuartiles, para identificar las semejanzas dentro de los conjuntos estadísticos. Entonces es algo muy interesante. Ahora vamos a utilizar el mismo conjunto de datos para hacer el cálculo de un decil. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar este conjunto de datos y lo voy a pegar en la siguiente página. Entonces vamos a intentarlo y ahí está. Ya copiamos ese conjunto de datos. Simplemente voy a borrar ese círculo verde que acabábamos de hacer. Y ahora sí, vamos a calcular ahora un decil. Por ejemplo, podemos calcular el sexto decil, es decir, el decil que está en la posición número 6. Entonces voy a poner la D de decil y voy a poner el 6 de que estamos calculando el sexto decil. Recuerda que la fórmula es 1 más i, que en este caso es 6, por n, que es 25, menos 1, que de por sí ya podemos decir 4, entre 10, porque en este caso estamos partiendo al conjunto de datos en 10 partes. Ahora, esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Sabemos que 6 por 24 es igual a 144. ¿Sí? Y ya simplemente basta con calcular 144 entre 10, que es igual a 14.5.
4. Entonces esto es igual a 1 más 14.4. Y 1 más 14.4 pues nos queda simplemente 15.4. Ahora, ¿qué hacemos con ese punto 4? Porque no tenemos posiciones con puntos decimales. O tenemos la posición 15 o tenemos la posición 16 del conjunto de datos, pero no tenemos la posición 15.4. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, decimos lo siguiente: la posición del sexto decil está a 0.4 unidades del elemento 15 y a 0.6 unidades del elemento 16. Entonces vamos a calcular la diferencia de esos valores y la multiplicamos por el 0.4 y la sumamos al valor del dato 15 para saber qué valor tiene la posición 15.4. Entonces, para empezar, lo que quise decir es que tenemos que saber la posición, el valor de la posición número 15. Entonces vamos a ver cuánto vale el valor de la posición número 15. Y para eso pues tenemos que contar 15 datos desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el dato número 15 corresponde al valor 33. Ahora, de ese valor 33 tenemos que sacar 0.4 unidades del valor 33. O sea, tenemos que sacar el 40%, porque aquí nos está pidiendo no la posición 15, sino la posición 15.4. Entonces tenemos que sacar 0.4 de este valor 33 y sumárselo al 33. Y esto se hace de la siguiente manera. Lo hacemos así: más 0.4 por 1. ¿Y por qué por 1? Porque recuerda que este 1 es la diferencia del valor de las posiciones número 16 y número 15. Ahora, la posición número 16 vale 34 y la posición número 15, como ya vimos, vale 33. Entonces, la diferencia es 1, que es justamente la que está acá. Y entonces 33 más 0.4 por 1, pues da que es igual a 33.4. Y esto es justamente lo que vale el decil número 6, que corresponde al 60% de los datos. Entonces podemos hacer aquí otra vez algunas afirmaciones, como el 60% de las personas tienen 33.4 años o menos, o el 40% restante tiene 4 años o más. Para eso sirven los cuantiles. Hagamos finalmente un ejemplo con los porcentiles. Para esto voy a volver a copiar nuestro conjunto de datos, una nueva página, y a ver, ok, si se copió, simplemente voy a borrar ese círculo verde de nuevo para poder utilizarlo con los porcentiles. Entonces, ok, digamos que queremos calcular el 30º porcentil, o sea, el porcentil que equivale al 30% de los datos. Entonces, para calcular el 30º porcentil, pues primero lo que vamos a hacer es a escribir la fórmula, pero ya con los datos reemplazados. Entonces voy a poner una P de porcentil y voy a poner el 30 de que estamos calculando el porcentil número 30. Y esto es igual a 1 más I, que en este caso es 30, por N, que es 25, porque hay 25 datos, menos 1, entonces 4, todo entre 100, porque recuerda que estamos dividiendo al conjunto de datos en 100 partes, que son los porcentiles. Entonces, en este caso, toda la división es entre. Pues bueno, vamos a hacer la multiplicación de 30 por 24, es 720, entonces igual a 1 más 720 entre 100. Y 720 entre 100 es igual a 1 más 7.2. Y 1 más 7.2
es igual a 8.2. Entonces vamos a tener el mismo problema que con los deciles. Vamos a tener una posición que tiene un decimal. Entonces, este porcentil, ¿qué quiere decir? Que se encuentra a 0.2 unidades del dato número 8. Entonces vamos a tomar primero el dato número 8. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestro dato número 8 corresponde al valor 20. Y ahora vamos a sumarle 0.2 unidades de la diferencia entre el dato número 8 y el dato número 9. Entonces la diferencia del dato número 8 y el dato número 9 es 24 menos 20, que pues es igual a 4. Entonces aquí vamos a poner el valor de diferencia, que es 4. Y 20 más 0.2 por 4 nos da que esto es igual a 20.8. De manera que el porcentil número 30, o sea, lo que equivale al 30% de los datos, es igual a 20.8. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30% de las personas tienen 20.8 años o menos, o el 70% tiene 20.8 años o más. Esto es simplemente un ejemplo muy sencillo, pero la verdad es que los cuantiles son muy útiles y se puede sacar muchísima información y hacer muchas afirmaciones de un conjunto de datos, y dependiendo la naturaleza de los datos, pues es la calidad y la importancia de las afirmaciones y de las conclusiones que se puedan obtener al respecto. Pero bueno, en realidad esto es todo. Simplemente hace falta conocer bien la fórmula, conocer por qué es entre 10, por qué es entre 4, por qué es entre 100, qué significa la i, cuáles valores pueden tomar esa i, y simplemente también conocer cuáles son los valores de la n, y lo más importante, lo que están calculando estas fórmulas no son los datos no son los valores en sí, sino la posición dentro del conjunto de datos. Una vez que tú hayas calculado la posición de tu cuantil, entonces vas a tu conjunto de datos, cuentas esas posiciones, y en el número que caiga es el valor que va a tomar tu cuantil, ya sea decil, cuartil o percentil. Y pues bueno, con esto hemos terminado. Este era el tema que quería compartirles el día de hoy, los cuantiles, porque en probabilidad y en estadística, sobre todo, en estadística, es una variable, es una medida de tendencia central muy utilizada, pero que entiendo que es poco comprendida y poco explicada, así que espero que este video te haya ayudado mucho a comprender tanto la fórmula como lo que significa, y pues los datos de la fórmula, para que no tengas ninguna duda a la hora de calcular un cuantil. Por mi parte es todo. Yo soy Edrey Robles y espera el próximo video de Aprende con Tabela el próximo jueves. Nos vemos pronto. Hasta luego.